Fíjense, no sé si les ha pasado que de pronto se sienten un poco solos, un poco como sin propósito, como que este vaivén de la vida cuando llega y te empiezas a preguntar realmente como que para dónde vas o cuál es tu propósito en la vida. No sé si a ustedes les ha pasado, si ya llegaron a esa etapa, o a mí en mi experiencia esa etapa me llegó y me empezó a generar más dudas que respuestas. Y esto de alguna forma representó que el tratar de buscar ese propósito, yo intentase como que por mis fuerzas poner muchas cosas para que esto funcionara, que hasta cierto punto eso es correcto. Pero llegó un punto donde por más que yo lo intentaba, como que trataba de que funcionara, no como que funcionaba bien o no me satisfacía al grado en el que yo pudiese estar cómodo con eso. Entonces, eso me empezó a hacer sentir como que mi propósito lo había estado perdiendo. O sea, como que yo en el fondo también sentía que algo especial había en el sentido de que podía hacer las cosas y sabía que podía como entenderlo, pero muy dentro de mí dudaba en creer que eso fuese posible. Entonces, esta lucha entre las cosas que yo realmente empezaba a querer, como a soñar y de pronto empezarlas a tener como en duda, empezaron a generar ciertas incertidumbres que a la par venían acompañadas de mucha carga emocional, porque cuando estás en esa etapa no sabes qué decisiones tomar, no sabes qué decisiones elegir. Entonces yo me acuerdo, pues aquí ya en confianza, que yo la verdad muchas veces actuaba como por tratar de comprender o tratar como de entrar, de encajar en esa parte o en ese grupo o en ese estereotipo o en esa forma de pensar. Pues obviamente uno cuando va tratando de buscar su identidad. En mi caso experimenté que hacía cosas que a veces no estaba tan cómodo, pero al final pues terminaba cediendo porque lo que me importaba era encajar. Entonces eso empezó a generar como que cierta presión en mí porque yo sabía que quería encontrar mi propósito, que tenía un propósito, pero al final como que no entendía hacia dónde era o cuál era el misterio del gran propósito, ¿no? Porque nos vendieron ideas de que el propósito es una cosa gigantesca, ¿no? Nos han vendido ideas de que tu propósito es una cosa como un sueño épico que tienes que encontrar, pues, básicamente allá afuera. El allá afuera es como tu realidad viviendo y como si a la par o adelante estuviera otra realidad existiendo. Entonces, ese gran propósito empezó a generar como que ciertas complicaciones y no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando una persona, te está enseñando algo o está cocinando algo con amor, empiezas a entender como el propósito de las cosas, porque el amor es muy importante. El amor en todos los sentidos, el amor propio, el amor que tienes hacia los demás, tiene que ver con el cómo tú te expresas. Por eso hay una frase que me encanta, que es un proverbio que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es una frase que en realidad tiene mucho sentido, porque muchas veces ponemos nuestros corazones en diferentes partes, en diferentes situaciones, en diferentes cosas, y eso se vuelve complicado, ¿saben? Se vuelve difícil porque cuando tú pones tu corazón en diferentes cosas sin saber cuál es tu identidad, eso empieza a generar mucho conflicto. Entonces, desde lo espiritual, lo terrenal y las cosas que al final nos conforman como seres pensantes, que tenemos un alma, que tenemos un cuerpo y que al final esas cosas son importantes. Quizá no nos han educado mucho en el tema, en la educación del alma, pero ese debería ser un tema, neta, debería ser un tema súper importante y súper hacerlo consciente, porque si tú aprendes a cuidar tu alma espiritual y lo acompañas de tu vida profesional personal, yo personalmente me he encontrado en que muchas de las cosas como que se vuelven más completas, se siente como el que algo está funcionando y que va marchando bien. Entonces, en ese sentido, rompiendo la idea del gran propósito, hay propósitos en los cuales mientras se cumple ese propósito que a lo mejor yo pienso, no sé ustedes en qué crean, pero yo pienso que a veces Dios te pone un propósito con un sentido y una razón que básicamente es una de las razones más fuertes por las cuales he decidido también como empezar a experimentar esta parte y no solamente quedarme con una lectura, sino a ver,
yo quiero experimentar si esto es real y si aquí hay algo. Y entonces yo al final, como con esta idea bien planteada y bien realizada, porque estaba siendo muy honesto conmigo, es, Omar, ¿qué es lo que quieres? En esta etapa de entrar en lo que quiero y lo que no quiero, empezaba a generar mucho conflicto el tema de la interpretación de mi propósito, o sea, qué es lo que yo quería lograr en esta vida a base de lo que yo realmente me apasionaba. Entonces me empecé a preguntar qué me apasiona realmente, qué son las cosas. He probado muchas cosas. Soy una persona que no me gusta quedarme con las ganas de como no intentarlo, entonces intento cosas, veo el resultado, proceso el análisis y digo, ah, ok, mira, esto funciona así, lo voy comprendiendo y después lo voy analizando y lo voy aterrizando, ¿no? Pero eso muchas veces se comete, o a veces eso mucho se hace a través de la práctica, a través del cometer errores, del salir, del exponerte para saber cuál va a ser el resultado, porque muchas veces esa exposición pues puede ser también para buena intención, así como también se puede usar para mala intención. Pero bueno, en realidad ese tema, el propósito y la audiencia y toda esta autenticidad, la curiosidad y la acción, son cosas que van formando parte del propósito. Son cosas que al final tú vas a ir identificando a lo largo de tu vida, pero es importante que tú le pongas atención. Y para ello he desarrollado a través de la escritura y a través del el conocimiento también, como características que pueden funcionarte para darte cuenta más o menos en dónde estás, cómo estás. Siempre para comenzar nuevas etapas de tu vida tienes que evaluar no solamente la condición externa, es decir, el contexto que te rodea, sino también tú cómo estás para enfrentar ese contexto, porque a veces queremos que nuestro entorno sea diferente, pero al final el que necesita ser diferente en el entorno a veces es uno mismo, y eso son cosas que son muy importantes a la hora de conocerte, a la hora de empezar, yo le pongo así, es empezar este reto de evolucionar, porque ya somos seres pensantes y nosotros como seres pensantes racionales tenemos la capacidad de evolucionar y adaptarnos a las condiciones. Entonces, chécate estos 4 elementos teóricos que quiero compartirte contigo. Yo sé que me vas a decir, Omar, ya me que me interesa la teoría, pero bueno, es que en este caso vamos a aplicar la teoría a la práctica. Entonces, mira, número 1, observa lo que haces sin que alguien te lo diga. Quiere decir, pon atención en tus acciones, en cómo te desarrollas, en cómo te desenvuelves sin que alguien más te lo diga. Ese es el primer paso. Primero, como que tú ve cuáles podría ser potencialmente tú cómo te sientes, evalúalo, ¿no? A ver, ¿en qué clima me siento en cuestión emocional? Y bueno, lo puedes ir como descubriendo y siendo muy realista contigo mismo para que después pases a la otra pregunta, porque esa primera pregunta de ser honesto es importante. Quizá a lo mejor te va a costar un poquito, pero inténtalo, inténtalo, porque el hazlo, defínelo, porque al final esas definiciones son lo que va tomando práctica la teoría. Cuando lo vas entendiendo, eso va teniendo un impacto a nivel cerebral y entonces va reaccionando a ese conocimiento que vamos adquiriendo. Entonces, observa lo que haces sin que alguien te lo pida. Por ejemplo, ¿qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué temas te hacen perder la noción del tiempo? Son 2 preguntas que, por ejemplo, si te das cuenta, son preguntas un poquito más estructuradas. ¿Qué cosas te hacen perder la noción del tiempo? ¿En qué estás poniendo tu enfoque? ¿Dónde estás? Y está bien en donde estés ahorita, porque primero es el consciente y después vamos a la siguiente parte, ¿no? Entonces, ya una vez que eres consciente de eso, este es el segundo tip que te voy a recomendar. Pregúntale a alguien que te rodea de confianza, que sabes que puede ser honesto contigo, pero que también va a cuidar tus emociones, cómo es que te percibe. Y es aquí donde tienes que tener una madurez para entender que esa pregunta es acerca de la opinión de esa persona, de cómo te percibe esa persona. Pero no quiere decir específicamente que eso sea una verdad como completa, sino más bien tú a través del cómo te perciben vas a entender cómo es el que tú te estás dando a conocer, porque a veces puede que nos estemos expresando de una manera incorrecta. Entonces, el saber eso te va a ayudar a entender que a lo mejor estás comunicando algo incorrectamente y cambiar ciertos elementos
o ciertas cosas van a hacer que tu comunicación sea más clara entre lo que piensas, lo que dices y lo que sientes, lo que te va a dar como resultado mayor claridad en muchas cosas y sobre todo en el propósito que como te menciono es una cosa que necesitas entender este proceso primero para que puedas comprender el nivel o la dimensión del llamado, del propósito que a lo mejor estás buscando. Entonces, esta recomendación nos lleva a la recomendación número 3. No tiene que ser útil para todo el mundo. Es decir, esa opinión que te van a ofrecer, esa opinión que vas a buscar, no tiene que ser útil para todos, ¿sabes? O sea, no siempre se aplica para que ahora automáticamente te encasillen o te encasilles en una casilla, valga la redundancia, donde ahora eres esto, sino más bien tu esencia tiene que ser siempre la misma, pero obviamente todos los días evolucionamos y cambiamos y sobre todo cuando estamos en estos procesos de comunicación, procesos donde nos enfrentamos a entender términos que tienen que ver con el entendimiento de nuestra comunicación y conexión, que son temas que empiezan por la teoría y en la práctica se van desarrollando a partir del entendimiento. Y número 4, permítete cambiar. Quiero decir, una vez que construyas los elementos que, por ejemplo, tú desarrollaste sobre ti mismo, tienes una opinión acerca de alguien que te dijo la verdad con con ese cuidado y ahora tienes este elemento que es una opinión que no necesita ser siempre de todo el mundo y lo que tú tienes como realidad, es decir, lo que tú estás haciendo para comunicar. Si te das cuenta, son varias fases en las cuales esta fase se tiene que conectar con la fase inicial, que es lo que llamamos feedback, para que haya una retroalimentación y entonces empiece la comunicación. Quiere decir que entonces estás compartiendo los canales correctos y te estás expresando de forma correcta el cómo te quieres expresar, ¿no? Que ahora también es válido si tú en el camino hay cosas que no quieres expresar y es correcto, entonces en ese punto es donde tú tienes que empezar a conocerte y cuando te vas conociendo vas entendiendo que puedes reaccionar a diferentes formas o que tienes diferentes habilidades o diferentes capacidades para diferentes cosas y vas desbloqueando desarrollo mental. Entonces por eso estos 4 tips prácticos que te comparto es observa lo que haces sin que te lo pidan. Pregunta a los que te conocen cómo te perciben. Número 3, no tiene que ser útil para el mundo, solo significativo para ti. Y número 4, permítete cambiar. Tienes que estar dispuesto al cambio. Una vez conociendo la información es aquí donde tú tienes que poner en práctica los elementos aprendidos y ahí es donde la teoría se convierte en práctica. Quiere decir que vamos tan a prisa que comparamos la página 3 con la página número 100 de alguien más. Y eso es de las peores cosas que podemos hacer porque cada quien tiene su ritmo propio. Cada quien crece a la forma en que tiene que crecer. Hay muchas cosas que tú tienes que poner de tu parte para sobresalir, pero hay otras que no tienen que ver voluntariamente con lo que tú hagas, sino con la disciplina que vas ejerciendo a través de las cosas que vas desarrollando. Entonces, no vivas con prisa. La prisa solamente va a gestionar que obtengas estrés en cantidades excesivas, por lo que ahí debes tener cuidado para que tu salud mental no se vea afectada con las redes sociales, porque pareciese que es un tema muy básico, pero la realidad es que las redes sociales tienen el poder de influencia a un nivel súper multifuncional. Quiere decir que últimamente se vuelve tan rápido el algoritmo, tan rápido las redes sociales, que estamos tan sobreestimulados que ahora queremos las cosas demasiado rápido. Queremos las cosas en un clic, queremos las cosas ya, y esto es producto de la generación de contenido rápido. Por eso es que tú debes encontrar tu propósito, en el sentido de que tu propósito no va a estar a las prisas. El propósito se va a encontrar en la calma cuando tengas el tiempo de atender el llamado, el propósito o el objetivo por el cual considero que si conoces esos objetivos y si conoces el propósito, es más fácil la vida. ¿Por qué? Porque ya conoces la meta. Ahora, pues le das para adelante.
Y algo muy importante a destacar es que tal vez tu propósito no es la meta, quizá el objetivo es vivirla, es el serlo, ¿no? El propósito es serlo, porque muchas veces queremos llegar hasta el final de la ruta para encontrar el propósito, pero resulta que llegas ahí y no hay nada, ¿no? Que el verdadero propósito era todo el proceso. Entonces, aprender a disfrutar todo el proceso es importante para aprender a conocerte y disfrutarlo. Como solo tienes que construir lo que tienes a base del amor, aunque no lo entiendas todo, porque no lo vas a entender todo, pero trata de construirlo siempre con la base del amor. A mí me encanta hablar del amor ágape, que es el amor tan natural, el amor directo como de Dios, el amor directo del Creador. Entonces esas cosas a mí me parecen súper profundas y bueno, como saben, yo soy una persona que a mí me encanta reflexionar, me encanta profundizar y bueno, es algo de lo que les quiero compartir, las reflexiones tan profundas que puedo llegar a hacer al respecto, que transforman como ciertas conductas de mi área, de mi ser y que me obligan como a salir de ciertas zonas para llegar a otras zonas en las cuales la versión de esa actitud, de esa persona o de ese pensamiento me gusta más que la versión anterior. Y esas cosas se van logrando a través del experimentar y salir. Entonces, por eso esas reflexiones profundas que a veces hago, que a veces siento, que no es tan fácil, la verdad. Agradezco a los amigos que se han podido quedar en este proceso porque no soy tan fácil en ese sentido porque necesito como ese espacio, también como, pues es difícil, honestamente, quien sepa de este tema de cómo a veces el poder ser sensible o el poder como tener esa sensibilidad tanto espiritual, tanto como también como de humildad para reconocer que muchas veces está mal y de carácter para entender cuando se necesita evolucionar. Eso al final te va dando como resultado que aprendes a sentir pues como más, como a dolerte un poquito más, como a sentirte un poquito más. Entonces, en ese sentido, pues he aprendido también a tener como carácter también para ir como formando cuidado acerca del corazón que está siendo restaurado, porque fíjense que lo he sentido así, como que he sentido que mi corazón a través de todo este entendimiento y este conocimiento está siendo como restaurado de muchas cosas que yo sé que todavía faltan cosas como por sanar, pero en el proceso se ha sentido diferente, se ha sentido como más lindo, se ha sentido más cómodo, se ha sentido especial y por eso es que les comparto con ustedes el buscar tu propósito, el llamado o la reflexión que tienes. eh, Tiene que ver con la paciencia que vas a tener para descubrirla sin tener que presionarte, porque al final tienes que aprender a estar bien contigo mismo para poder como comprender ese propósito y si ahorita no lo estás encontrando y no lo estás teniendo, entonces es por una razón y simplemente todo lo que tienes, empiézalo a enfocar a ese futuro propósito, a ese futuro llamado, porque cuando lo vas enfocando, vas dándote cuenta que entonces vas comprendiendo cuál era o cuál es el motivo por el cual Dios, la vida, el universo, en lo que creas, te puso en esta tierra y que bueno, te va a ir acomodando. Si es tu caso, como comparto mi reflexión personal, es que cuando empiezas a entender procesos, es cuando empiezas a ver cosas como consecuencia de actos positivos como fruto de tu trabajo. Así que hoy si no sabes a dónde vas, está bien. Solo da un paso, uno que se sienta real y sobre todo que nazca de ti. ¿Y tú? ¿Qué te hace sentir vivo últimamente? Cuéntamelo en los comentarios, voy a estar encantado de poder leerte y no te olvides de suscribirte al canal, activar las notificaciones para que puedas estar pendiente del nuevo contenido y los nuevos temas que vamos a estar hablando, porque se vienen temas también de experiencias de viajes que yo sé que les va a gustar. Así que bueno, no me queda más que saludarlos, que puedan encontrar próximamente su propósito y que si todavía no lo encuentran y están en el proceso, es normal, vayan a su tiempo, pero vayan buscando el enfoque de ese propósito, de ese llamado, que estoy seguro que todos tenemos uno, un propósito, un llamado y una razón de ser y de existir. Mis amigos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, los saludo con mucho cariño, su servidor Omar Gerson.